El susurro en las sombras. Historia de una posesión en Quito. Me llamo Camila y esta es la historia de mi hermano Mateo. Han pasado 3 años desde los eventos que cambiaron nuestras vidas para siempre, pero el miedo aún vive en mi interior. Lo que presencié no tiene explicación lógica, y aunque muchos me han dicho que busque olvidar, yo sé que lo que ocurrió fue real. Mateo era un chico normal, como cualquier otro adolescente en Quito. Iba al colegio Mejía y solía pasar el tiempo con sus amigos jugando videojuegos en casa. Todo comenzó una tarde como cualquier otra, pero lo que sucedió después marcó un antes y un después para nuestra familia. Recuerdo que era un viernes de noviembre. El cielo de Quito estaba cubierto por nubes bajas y el viento traía consigo un aire de tormenta. Yo acababa de llegar a casa, un modesto departamento en el sector de la Mariscal, luego de un largo día de clases en la universidad. Mateo todavía no llegaba del colegio, y mi mamá estaba en turno en el hospital. Era nuestro día a día, sencillo y predecible. Cuando Mateo llegó, traía consigo una energía extraña. Lo noté al instante. Sus ojos evitaban los míos y su risa parecía más nerviosa de lo habitual. Al principio pensé que había tenido un mal día en el colegio o alguna pelea con sus amigos, pero no dije nada. Fue durante la cena que mencionó, casi sin querer, que él y sus compañeros habían jugado a algo interesante. ¿Y qué jugaron?, pregunté, sin darle mucha importancia. La Ouija, respondió, con una sonrisa que no me gustó nada. Me reí, pensando que era otra de sus tonterías. Mateo siempre había sido curioso y travieso, pero esa sonrisa, tan retorcida y vacía, me dejó helada. ¿Y qué pasó?, insistí, medio en broma. Nada. Solo que creo que alguien nos respondió. En ese momento, pensé que era una historia inventada para llamar la atención, pero esa noche, por primera vez, escuché el primer ruido extraño en el departamento. La madrugada me despertó un sonido que venía del cuarto de Mateo. Parecía un murmullo, como si alguien estuviera hablando muy cerca de mi oído. Me levanté y fui a su habitación. Lo encontré dormido, pero su respiración era irregular, como si estuviera teniendo una pesadilla. Mateo, despierta, lo llamé suavemente. Abrió los ojos, pero lo que vi no eran los ojos de mi hermano. Por un instante, juraría que eran completamente negros. Me paralicé, y entonces él habló. No me molestes. Su voz era áspera, como si viniera de alguien mucho mayor. Me alejé de inmediato y cerré la puerta de su cuarto. Pensé que tal vez estaba soñando o que mi mente me estaba jugando una mala pasada. A la mañana siguiente, todo parecía normal, excepto que Mateo no recordaba nada. Le conté lo que había ocurrido, pero se limitó a reírse. Fue un sueño tuyo, Cami. Ya deja de ver películas de terror. Los días siguientes fueron cada vez más inquietantes. Mateo comenzó a comportarse de forma extraña. Se aislaba en su cuarto, hablaba solo y, a veces, su tono de voz cambiaba abruptamente en medio de una conversación. Una tarde, mientras estudiaba en la mesa de la sala, escuché cómo en su cuarto arrastraban muebles. Pensé que estaba moviendo cosas, pero cuando abrí la puerta, todo estaba en su lugar. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Nada, no fui yo. Su mirada era vacía, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Esa noche, cuando mi mamá llegó del trabajo, le conté lo que estaba pasando. Ella trató de tranquilizarme, diciendo que Mateo solo estaba pasando por una fase adolescente, pero yo sabía que algo más estaba ocurriendo. Una semana después, las cosas empeoraron. Era de madrugada cuando volví a escuchar los murmullos, pero esta vez eran más fuertes, casi como un coro. Me armé de valor y salí al pasillo. Las luces estaban apagadas, y todo estaba en silencio, excepto por ese sonido, que parecía provenir de todas partes. Cuando llegué a la puerta de su cuarto, vi algo que me heló la sangre, una sombra, alta y delgada, que parecía moverse dentro de la habitación.
Abrí la puerta de golpe, pero no había nada. Mateo estaba sentado en la cama, mirándome con una sonrisa que no era suya. ¿Por qué no te vas a dormir, Camila?, dijo con esa voz grave y ajena. Salí corriendo y cerré la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. Sabía que esto ya no era normal. A la mañana siguiente, fui a hablar con el padre Esteban, un sacerdote de la iglesia de San Francisco. Le conté todo lo que estaba pasando, aunque sentía que iba a pensar que estaba loca. Pero, para mi sorpresa, no me interrumpió ni una sola vez. Es importante que tomes esto en serio, Camila, dijo finalmente. Lo que describes no es algo común. Necesitamos ver a Mateo cuanto antes. Convencer a mi mamá no fue fácil. Ella seguía creyendo que Mateo solo estaba actuando diferente por su edad, pero aceptó llevarlo después de que lo encontráramos sentado en el suelo del baño, murmurando palabras en un idioma que ninguno de nosotros conocía. El padre Esteban nos esperó en la iglesia. Cuando vio a Mateo, su expresión cambió por completo. Fue como si supiera, en ese instante, que algo oscuro lo había atrapado. El resto de la historia fue una batalla. Una lucha entre el bien y el mal que nunca creí posible. Mateo gritaba, insultaba y hablaba con voces que no eran suyas mientras el padre Esteban rezaba. El aire en la habitación era pesado, como si algo invisible estuviera presionándonos. Vi cosas que no puedo explicar, las luces parpadeaban, los objetos se movían solos, y en un momento, Mateo se levantó con una fuerza que no podía venir de un chico de 16 años. Cuando todo terminó, Mateo se desplomó en el suelo, exhausto pero libre. Hoy, Mateo está bien. Nunca volvimos a hablar de lo ocurrido, pero sé que ambos lo recordamos. Nuestra casa volvió a ser el hogar tranquilo que solía ser, pero cada vez que paso por el Colegio Mejía o escucho hablar de la Ouija, un escalofrío recorre mi espalda. Algunas puertas nunca deberían abrirse. Mateo lo aprendió de la peor manera, y yo también.